Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y nos place presentar en la entrevista con Tony Peña Guava, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno del presidente Luis Abinader. Muy buenos días, Tony, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, qué gusto y Placer placer. saludarte. Igual, igual. Yo pienso que sería interesante para orientación de la opinión pública nacional exactamente saber qué es lo que ustedes manejan en la... Porque evidentemente ha habido la intención de cohesionar una serie de actividades eso que viene. se hacen desde el Nosotros Estado. estamos trabajando ya y estamos esperando el decreto que manda a diferentes organizaciones a trabajar en lo que sería el Ministerio de Protección Social para el año que viene. Y tener más de 20 organizaciones. Al día de hoy, la protección social hay 13, 6 directas y 7 indirectas. Está la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, que es la que paga los subsidios. Está ProSoli, que es la por esa no solidaridad, que hace la capacitación, la supervisión de los programas. Está el CIUBEN, que es el Sistema Único Beneficiario, que es el que hace el mapa de la pobreza de la República Dominicana. Están los CTC, Centros Tecnológicos Comunitarios. Muy cerca de aquí está la Escuela Infantil y Juvenil de la República Dominicana, que también pertenece a nosotros. Una parte de los trabajos que estamos haciendo con Senadarte. Dentro de la protección social está la Comisión Barrial, la Comisión Presidencial, está también los comedores económicos y está también el plan social de la presidencia. Los centros tecnológicos, ¿cómo están funcionando? ¿Eso existe todavía? Sí. Mira, no solamente existe, sino que ayer una reunión que tuve con el director de Indotel. O sea, que la gente confunde mucho con otros. Sí. Estamos hablando que entre uno y otro estamos hablando casi de 300. ¿De cuánto? De 300. 300. Hay 100 y pico, 104, más 10 que están en ejecución de los CTC y debe haber cerca de 200 de los que tienen el hotel. Entonces estamos trabajando para ver si fundimos ya ambas cosas. Ya pusimos a Isidro Torres allá, el presidente. Estamos trabajando en el lanzamiento de un programa que casualmente se va a hacer este viernes en Palacio, que se llama 1424, que es un programa que tiene el presidente de la República, que nosotros lo hemos interpretado, porque en el gabinete, cuando yo lo dirigía al principio, el gobierno de Hipólito Mejía, tenía un programa que se llama ProGil, que era un programa de reeducación de los jóvenes en la República Dominicana, y se hizo al principio como a manera de un piloto. Lamentablemente el PLD no lo siguió. Entonces estamos retomando con el 1424 un lanzamiento en la cual hay 22 instituciones que interactúan. ¿Qué significa 1424? Bueno, porque son edades comprendientes 1424. Vamos a buscar a esos jóvenes que ni trabajan ni estudian en los barrios. Ese es el rango de edad. Sí, ese es el rango de edad. Puedes comenzar a los 13, no necesariamente a los 14, pero vamos a llamar 14 o 24. Es cuando comienza la adolescencia, hasta que ya tú tienes una juventud más o menos con cierta adultez. ¿Por qué estamos haciendo este programa? Porque el grave problema que existe en nuestros barrios es que los jóvenes están en falta de oportunidad. No tienen oportunidades para poder estudiar debidamente, no tienen institución de vida. Entonces este programa que vamos a lanzar con 22 instituciones del Estado, que vamos a interactuar al mismo tiempo. Y me explico. Tú tienes educación para mandar a los jóvenes que han desertado de nuevo al colegio. Vamos a trabajar con Infotec también para calificar más de 40 oficios técnicos para dárselo a esos jóvenes. Y vamos a utilizar la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, vamos a utilizar los CTC, vamos a utilizar también los centros que tienen de tecnología también en Indotel y los talleres móviles que tienen Infotec. Entonces interactúa, por ejemplo, salud pública y el Servicio Nacional de Salud en la parte médica con esos jóvenes. Con esos jóvenes que tratarlos, psicólogos, psiquiatras. También vamos a tener ahí el plan social que le va a dar comida permanentemente a las familias que trabajen con eso. Los comedores económicos que le dan la comida a los jóvenes cuando están en estudio. O sea, es una triangulación de muchas instituciones que vamos a trabajar para nosotros impactar y poder decir mañana que un delincuente se cambió por un electricista, que una persona que atracaba se cambió por un plomero. Tony, entonces vamos a trabajar en eso. Aquí quería precisar lo siguiente. Estas edades, 14-24, pretenden identificarse como jóvenes que han dejado la escuela, jóvenes que han delinquido y se les piensa meter en este programa, porque algunas han planteado es que las escuelas
se conviertan en politécnicos, precisamente haciendo esa triangulación. Es que no es necesario, porque es que tenemos demasiados locales. Por ejemplo, los CTC es un elefante blanco, que ahora va a tener sentido con este programa. Los centros también de información que tienen en Indotel son elefantes blancos, una gran parte pero que está quizás muchos de sin los utilizar. jóvenes que dejan la escuela lo dejan por falta de una política pero fíjate adecuada. que tenemos prácticamente estos centros esparcidos prácticamente en todo el país. En municipios quizás, en municipales donde no llega muchas veces el Estado Dominicano, por ello llamar estos programas. Comenzamos con un piloto de 500 personas jóvenes en la gran capital y el programa lo vamos a ir haciendo creciendo todos los meses hasta llevarlo a nivel nacional. Pero el plan es que puedan desarrollarse 10.000 o 15.000 o 20.000 jóvenes al mismo tiempo en todo el país, todos los años. Y que hay oficios de estos que se apelen en 6 meses hasta 2 años. Entonces vamos a dar una oportunidad a esos jóvenes, vamos a dar una tarjeta de 1.000 pesos. Por ejemplo, Industria y Comercio va a entrar, entregando un capital semilla, prestado de 5 a 20.000 pesos cuando termine. Porque ya, por ejemplo, yo terminé un curso de plomero, ok, perfecto, ya. Teníamos la instrucción, teníamos la comida, te educamos, pero al final tú tienes que tener los utensilios para comprarlo. Entonces te vamos a dar también la oportunidad de que tú puedas, ¿verdad? Con un préstamo ya no regalado, usted poder adquirir lo que usted necesita para eso. Y comience con un micro pequeño empresario. Porque fíjate que es lo que pasa. Hablando yo ayer casualmente con esto no, que estábamos hablando del programa, para invitarlo el viernes a esa actividad que tenemos en Palacio, me decía de una gran cantidad de contrataciones importantes en el país, que lamentablemente quedan una parte desierta porque no hay la cantidad de personas adecuadas para eso. Por ejemplo, hoy en día los call centers tienen un grave problema, porque el inglés intermedio que deben dominar una gran parte de los jóvenes no lo están dominando. Entonces, por ejemplo, ahí hay un nicho. Entonces tenemos que trabajar en eso. Por ejemplo, en los hoteles hay un grave problema, sobre todo con esos ingenieros industriales, con esos ingenieros mecánicos diésel, que no lo hay en la cantidad necesaria. Ahí hay un nicho también. Otro nicho importante es la cantidad de personas que tienen que trabajar en los celulares, en un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con la tecnología, que tampoco lo hay. Entonces vamos a producir, ¿verdad? Casualmente, en esos nichos, con el Infoté, los cursos necesarios para trabajar en eso. Por ejemplo, mira, aquí hay una situación, por ejemplo, ahora para Punta Catalina hubo que traer de Brasil, de una gran parte de Sudamérica, ¿verdad? Plomeros de alta tecnología y también personas que fueran soldadores de alta tecnología porque no la había en el país. Con Barry. Y con Barry también. Vamos a trabajar para ver cómo nosotros podemos incorporar eso en un tiempo en la República Dominicana para hacer eso aquí en el país, para que no tengamos, ¿verdad?, que importar esa situación. Tony, en el caso del Ministerio Administrativo de Administración Pública, el MAT, anunció recientemente que las instituciones del Estado estaban prohibido las canastas. Esto afectaría en el caso de no las canastas que se le entregan a amigos y a comunicadores, sino en el caso de las cajas navideñas que tienen... No, eso no afecta. No, porque déjame explicarte. Lo que hizo el Ministerio de Administración Pública por una cuestión de austeridad es que era prohibido a todas las instituciones que utilicen bonos. Por ejemplo, yo tengo bonos y todas las sociedades que tenemos nosotros tienen bonos. Bonos para empleados que se utilizan para mandar, por ejemplo, regalos, ese tipo de cosas. Eso fue lo que se ha suspendido. Ahora, lo que son los programas sociales esenciales del Estado Dominicano, a través de los comedores económicos del Plan Social, que se hace a través del Gabinete Social, eso van a seguir. Entonces, y en Navidad se le entregará a la población. Mañana tenemos una reunión ya para definir todo, el Ministerio de Hacienda, que estamos convocando. Venía ahorita cuando llegaba aquí, estaba convocando esa reunión junto con Jochi Vicente, y ahí ya vamos a tener la reunión final ya de lo que tiene que ver con Navidad. Pregunto, en el caso de los dominicanos humildes, ¿pueden tener la esperanza de que van a recibir antes del 24 de diciembre una caja navideña conteniendo su cena de Navidad? Te voy a dar una primicia. Nosotros mandamos a calificar en el SUBEN a una gran cantidad de personas que al día de hoy no reciben ningún beneficio del Estado Dominicano. Me explico. El que es empleado público, ¿verdad?, tiene su doble sueldo. Entonces, no hay necesidad de darle porque ya recibe un doble sueldo. Tenemos en este momento, recuérdate, programas temporales, producto de la pandemia, y programas fijos. Entonces ya los que tienen fase, los que están en patí, los que están en quédate en casa, no hay necesidad quizás de tú darle, ¿verdad?, la caja, a pesar de que tengan necesidad, porque están recibiendo ya hasta diciembre y no el Estado Dominicano.
Entonces, la última calificación estaba cerca de 700,000 dominicanos que no están ni en los programas temporales, ni en los programas fijos, tampoco son empleados públicos y que eso sí realmente no les reciben nada. Tony, ¿cuál es la Entonces, información? estamos buscando ese nicho, lo vamos a pasar ahora por la tesorería para ya acabarlo de limpiar, para saber cuántos son, si son 500,000, 600,000, y ese va a ser el primer objetivo. Ese nicho de personas que no recibe absolutamente nada en diciembre. ¿Cuáles son las informaciones sobre el mapa de la pobreza de República Dominicana? Que sean más. Bueno, más recuerda que la menos... última actualización la hicimos en el 2018, antes de la pandemia. Ya cubría el 85% de la mapa de la pobreza de la República Dominicana, comprendido entre CB1, CB2, CB3 y CB4. Nosotros pensamos ahora hacer un reintento para fines de la gente, ¿qué es CB1, CB2, CB3? Bueno, es el mapa de la pobreza que va desde la pobreza extrema hasta la pobreza más o menos promedio, ¿verdad? Que es una pobreza moderada. Estamos hablando de eso. Entonces, tú sabes que producto de la pandemia, mucha gente que quizá comenzaba a salir de la pobreza, que era quizá un pobre nominal o una clase media baja, con esta situación ha vuelto para atrás. Otra vez. ¿Por qué? Porque quizás durante 6 meses estaba en un hotel trabajando, paró el hotel, hay que esperar que abra el hotel, o tenía una micro o un MIPE, una MIPYME de empresa que lamentablemente colapsó. Y estamos comenzando de nuevo a recaudar la economía de la República Dominicana. Entonces, ese impacto hoy en día nosotros lo vamos a comenzar a medir para saber realmente qué cantidad de personas retrocedió en la República Dominicana a la pobreza. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que hacer. Tú sabes que nosotros vamos a implementar la doble el año que viene. ¿Qué es la doble? Para que la gente lo sepa. La doble es una promesa de campaña de nuestro presidente Luis Abinader que va a duplicar lo que es una de las ventanas de la tarjeta Solidaridad. O sea, cuando tenemos una tarjeta Solidaridad, puede tener 5 o 6 beneficios diversos, una sola tarjeta. Puede tener como eres primero, puede tener bono luz, puede tener bono gas, puede tener incentivo escolar, o si es una familia militar, tenemos con la Armada y con la Policía Nacional. O sea, puede tener X ventana. ¿Qué pasa? Que la ventana que vamos a duplicar es como eres primero, que recibe 825 pesos. Eso va a pasar a 1.650 pesos a todo el que la tiene. O sea, hoy en día hay 800,000 personas que tienen la tarjeta Solidaridad y tienen como eres primero. Y vamos a llevar a 1 millón. Van a llevar a 1 millón. A 1 millón, o sea que va a haber 200,000 personas más. Uno de los públicos importantes, las personas que van a dejar de recibir, ¿verdad?, el beneficio ya hasta diciembre, ¿verdad?, que ha retrocedido. Ahora con el SUBEN vamos a calificar también parte de esas personas para que se incorporen, ¿verdad?, a la doble como una forma de amortiguar el proceso de que ya salen en diciembre y tienen que para ver, el proceso. Para ver si entendí. O sea, ustedes, aquellos que reciben 800,000, que reciben 825 pesos, que son alrededor de 800,000 personas. Así es. Eso se va a elevar a 1.500 pesos. No, 1.650. 1.650 pesos. La doble, el doble. El doble. Le van a dar el doble, pero además de eso van a incorporar 200, pero lo van a llevar a 1 millón de personas. Sí, pero vamos a incorporar personas que están en el mapa de la pobreza. Okay. Lo digo porque tú sabes que mucha gente va allá y me manda un listado. Mira, Tony Peña, este es un listado porque tú... No, yo no puedo hacer eso. Tiene que ser que... Yo, que soy el coordinador de políticas sociales, no puedo incluir una sola gente al margen del SUBEN, porque yo me respeto. Cuando yo hice la denuncia, que Margarita se puso brava con uno, yo no la hice con la intención de hacerle daño, sino de que se respetara el trípode que existe dentro del ambiente social, que tiene inclusive un reglamento dictada por ella misma. Y lo que dije fue que hubo 100,000 personas que en el caso de los de quédate en casa se dio al margen del SUBEN. Y parece que se dio por efecto electoral, porque se dio en los meses comprendidos entre marzo, pero ya usted abril, mayo y junio. Ya un proceso. Pero ya usted y Margarita se arreglaron, ¿verdad? Fue un proceso de irregularidad. No puedo decir que fue un proceso de hurto ni nada de ese tipo de cosas. Pero no se debió haber a dar al margen del SUBEN. Porque para eso están los programas que están en Hacienda, para ti y FASE. Ahora, dentro del Gabinete de Políticas Sociales hay un trípode que hay que respetar. Y si siguieron 600,000 de forma correcta, ¿por qué se dan 100,000 de forma incorrecta? A propósito de esos planes sociales de gobierno, el presidente Abinader en uno de sus discursos decía que
el gobierno no podía continuar más hacia allá de diciembre con las fases. Fase 1, fase 2, que se van a entregar solamente hasta diciembre. ¿No hay posibilidad de que eso se amplíe? ¿Tú sabes cuánto ha costado el proceso de julio, más o menos junio, hasta diciembre? ¿Cuánto? 100.000 millones. 100 mil millones de pesos. Fíjate si el Estado aguanta ese tipo de cosas. Es un proceso de pandemia donde había un decrecimiento de los tributos que paga el empresario dominicano y de los impuestos producto de la pandemia. O sea, estamos acumulando muchísimo menos dinero que el año 2019 y el año 2020. ¿Cómo nosotros podemos mantener esa situación? Ahora, aquí hay cosas que la gente habla y yo creo que si, te lo digo con toda sinceridad, para mí fue una irresponsabilidad del gobierno saliente dejarle esa situación de esa forma bruta al nuevo gobierno. Había que dejar que el nuevo gobierno tomara su decisión. Sin embargo, nos dejaron esa decisión. Y nos dejaron sin dinero para eso. Pero ¿cuál es bueno que la decisión, gente lo sepa. Y Luis Abinader, producto de la pandemia, producto de la situación del pueblo dominicano, decidió extenderlo hasta diciembre, sin tener los recursos en un momento dado. Fíjense bien, sin tener los recursos en un momento dado. Por eso hubo que coger préstamos a nivel internacional para el déficit que teníamos en la República Dominicana, cubrirlo, entre ellos parte de lo que son el gobierno de Luis Abinader subsidios. Ha invertido 100 mil millones de pesos para entregarse a los pobres a través de fase de los programas sociales. De los programas sociales. Claro que sí. En 2 meses. No, de julio para acá. De julio para acá. Julio para acá. Bueno, en 2 meses, pero tuvo que aplicar el retraso de julio. Así es. Sí. Tony, aunque en la economía dominicana está pasando una situación que habrá que esperar un poco a ver cómo se va a comportar en sentido general, porque hay combinaciones que se están dando. Por ejemplo, evidentemente que el Estado ha tenido que hacer una mayor inversión en los planes de asistencia sociales, pero también ha coincidido que el país ha tenido mejores precios, por ejemplo, en los metales que han subido en el mercado internacional. Ha bajado el consumo y ha bajado el precio del petróleo. Han subido las remesas. Es cierto que el turismo... Pero no son equiparables. Que el turismo se ha caído. Con la situación que existe de la pandemia americana no es equiparable. Claro, pero habría que ver cuáles son los efectos finales de la economía para ver cómo tenemos la capacidad de reponernos una vez las relaciones vayan... Bueno, nosotros vamos viendo el comportamiento de la época dominicana. Es un comportamiento promedio a nivel de América Latina. No somos ni los mejores ni los peores. Estamos más o menos centristas. Comienza a haber un proceso de dinamización de la economía. Se está dinamizando la economía, ha mejorado sustancialmente. Tenemos el problema del coronavirus controlado en la época dominicana, con mucho menos impacto que cuando estaba el gobierno del Partido de Liberación Dominicana. Hemos mantenido prácticamente la macroeconomía en el país y podemos decir que estos 60 y pico días ha sido exitoso de parte del gobierno porque ha hecho cosas fundamentales. Tú incorporar 2 millones de dominicanos a SENASA que estaban fuera, ¿verdad?, de esa protección, creo que es importante. Hemos hecho obras en todas partes del país. Estamos terminando los hospitales que existen en el país, que no había dinero para terminarlo. El gobierno ha hecho importantes aportaciones en diferentes puntos geográficos del país. Eso de que comencemos ya a mejorar la situación en Montecristi, de que el turismo comience a llegar, por ejemplo, a las provincias sureñas, sobre todo a Pedernales, de mejorar la infraestructura en San Pedro de Macorís, de trabajar prácticamente en el turismo que está renaciendo. Y yo que he estado visitando todo el país, me he dado cuenta que ha ido mejorando. Para que ustedes sepan, ya en una parte de los hoteles, de cara a noviembre, diciembre, ya se prevé hasta un 40%. Sí, dice que es 40 o 50%. Hasta un 40 o 50% de recuperación. Eso es mucho frente a la situación del país. Fíjense, mire, se están dando casos de una recuperación importante en el país. Casi en ninguna parte del mundo tú estás viendo que hay nuevas construcciones de hoteles. Hay nuevas construcciones de hoteles en Punta Cana. Sí, bueno. Eso te dice a ti Punta Cana, que ese proceso Miche, se va a reactivar. El gobierno va bien. Tuviste que de parte ahora de un consorcio norteamericano hubo hasta préstamos hasta $2.000 millones.
para préstamos importantes. Entonces tú te das cuenta que desde el punto de vista internacional hay una confianza en la República Dominicana. Dice que cuando uno toma la historia de la economía, se da cuenta que los grandes negocios surgen en las grandes crisis. Bueno, el problema es que por lo menos en el gobierno del cambio de Luis Abinader nadie está haciendo negocio. Si es un gobierno ético, es este gobierno. No, pero negocio. Oye, yo le puedo decir a ustedes. Pero no es negocio de corrupción. Negocio es de inversión. Bueno, como inversión. El mejor momento para la gente que pueda aguantar, ¿verdad?, un tiempo largo, sin obtener beneficios, este es el mejor momento para invertir, porque tú consigues mejores precios. Ahora, hay que ver la capacidad que pueda tener la persona para poder aguantar un periodo de crisis que obviamente me gustaría conocer, antes de nosotros, que nos están haciendo más señas que un queche. Antes de eso, me gustaría conocer, Tony, tú que eres un político y hijo de un gran ser humano y un extraordinario líder dominicano en el siglo XX, José Francisco Peña Gómez, me gustaría conocer de tu parte. De que usted fue en su momento. Sí, yo fui 19 años asistente de prensa de José Francisco Peña Gómez. Y ¿la familia? Y fui su jefe de prensa 82-86 en el ayuntamiento. Me vio joven. Sí, no, chiquitico, lo vi chiquitico. Mira, me gustaría conocer la posición del Partido de la Liberación Dominicana en torno al PRM y el gobierno de Luis Abinader. Dice que han abultado el presupuesto, que le dejaron recursos suficientes, claro, en el Banco de Reserva, en crédito. Por favor, mira, el PLD, si se respetara, no hablara nada aquí en este país. ¿De hablar hoy? ¿Tú me entiendes? No hablara nada. Primero, por la forma descarada, que en un momento en la economía estaba bien, que no necesitaba coger préstamos, lo cogieron. Para hacer cosas que hoy en día son inoperantes en la República Dominicana. Gente que en la mayoría de su declaración jurada no aguanta un proceso, ¿verdad?, de revisión. Lo mejor que se puede callar en este momento. Tony. Porque si hay una situación en que el país debe estar mucho mejor de lo que está, ¿verdad?, es por la irresponsabilidad política que tuvo el PLD. Por eso no estamos en una mejor situación que la que estamos hoy en día. Entonces, el PLD es un partido que le hizo mucho daño institucional a este país. Yo le puedo decir a ustedes que los funcionarios públicos, lo que hemos encontrado, ha sido una barbaridad. ¿Tú me entiendes? Y que yo entiendo que en su momento tenemos que decir todo lo que hemos encontrado en la administración pública de la República Dominicana. Tony, ayer el presidente de la República estuvo en Barahona y entre las cosas que hizo fue visitar el cuartel del ejército, visitar al arzobispado y dar un Picasso, pero dijo allí, hizo una promesa de dignificar las familias de esa zona. ¿Hay algunos planes sociales para esa zona? Pero claro, y para todas cosas. Mira, casualmente ayer en una reunión que estábamos con el presidente de la noche, decíamos que era increíble la forma como viven las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en esos cuarteles. En literas, que los colchones estaban así, de tanto usar. Todavía gente inclusive durmió hasta con cartones oficiales. ¿Tú crees que es posible ese tipo de cosas? Con la cantidad de dinero que manejó el Partido de Liberación Dominicana. Que la gente viva en zonas tan críticas, así. Entonces, que la gente, tú sabes lo que nosotros encontrar, por ejemplo, en esos CTC, que es una gran parte inoperante. ¿Para qué tú vas a construir algo que no vas a utilizar? Los centros tecnológicos. Eso pasa también con los centros tecnológicos que usan Indotel. Tenemos ahora mismo 300 entre ambos, en la cual la mayoría es inoperante. Entonces, ¿qué sentido tiene tú construir una cosa que no la vas a utilizar? Y lo encontraron vacío, no tenían computadoras. Una parte lo tiene, otra parte no lo tienen, pero lo que te quiero decir a ti es que se ha hecho sin una política definida, ¿verdad? Porque tú tienes que hacer la inversión en base a un crecimiento real de la economía dominicana. No hacer cosas solamente por decir que la existe. Y estamos hablando de cosas que son necesarias. ¿Tú crees que es posible que este gobierno pasado dejara autopistas fundamentales como la autopista Duarte, que hoy en día tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario rápidamente este gobierno para rehabilitarla? Ese es el paseo de la muerte. Sí. O sea, pocos dominicanos se mueren en la época dominicana para lo que pasa en esa autopista. ¿Por qué el gobierno nunca la arregló? Haciendo autopistas nuevas que son innecesarias, que hoy en día son prácticamente inoperantes. Bueno. Entonces, tú te das cuenta que detrás de eso había un gran negocio. No había una visión de desarrollo sostenible a la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, con esta despedimos a Tony Peñaguaba, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno de Luis Abinader.
además uno de los hombres fundamentales del Partido Revolucionario Moderno. Ustedes, amigos televidentes, los convocamos para mañana a las 6 de la mañana en una nueva jornada de matinal.